La Iglesia, en este miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 17, 11 al 19. Pero antes de leerles el texto, les recuerdo que hoy, 11 de noviembre, la Iglesia recuerda la memoria de San Martín de Tours. Martín nació a inicios del siglo IV, en el 306, cuando Constantino tomaba el control del Imperio Romano. Su infancia y juventud la vivirá en ese ambiente de alegría que produjo el fin de las persecuciones contra la Iglesia y la apertura del culto público. Fue una época de efervescencia, pues el imperio empezó a descubrir el camino cristiano y muchos masivamente pidieron su entrada en la Iglesia. Martín en el 321, con solo 15 años, ya era miembro de la Guardia Imperial Romana, y 13 años después, a los 28, pidió ser bautizado. Pero cuando se estaba preparando para el bautismo, cuenta la leyenda que al salir de una ciudad, un día de crudo invierno, vio a un mendigo tiritando de frío y le ofreció la mitad de su capa de oficial romano. La otra mitad pertenecía al imperio y no podía deshacerse de ella. Esto lo llevó a vivir una experiencia de Jesús tan intensa que decidió apurar su bautismo. Gran parte de su vida la pasó en lo que vio de Francia, defendiendo la doctrina cristiana. Fue discípulo de San Hilario de Poitiers y fundó el primer convento que hubo en Francia. Cuando tuvo 65 años fue nombrado obispo de Tours y destacó por su caridad y amor al prójimo. Falleció a fines del siglo IV. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Con el relato que acabamos de escuchar, Jesús inicia la tercera y última etapa de su camino a Jerusalén, o mejor dicho, la última parte de sus enseñanzas antes de llegar a Jerusalén. El relato inicia diciéndonos que Jesús va camino a Jerusalén, pero lo extraño es que ya nos dice que recién pasaba entre Samaria y Galilea, cuando sabemos que ya en el capítulo 9 Jesús estaba atravesando Samaria. Pues esto nos indica que a Lucas no le interesa transmitirnos con precisión los lugares que recorre Jesús, sino sus enseñanzas. Lo que demuestra una vez más que los evangelios no son escritos biográficos, sino catecismos de la Iglesia para enseñarnos de Jesús y su camino. ¿Y por qué Lucas ubica ahora a Jesús en la frontera entre Galilea, que era territorio de judíos, y Samaria, que era territorio de samaritanos? Porque en el relato de hoy, uno de sus personajes es un samaritano y los otros judíos. Veamos el relato más en detalle. Dice el texto que cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos. Jesús se encuentra con los leprosos antes de entrar al pueblo, porque ellos vivían como desclasados en las afueras de los pueblos, ya que a los leprosos no se les permitía entrar en las ciudades. Como saben, la situación de todo enfermo era muy mala, porque a causa de su enfermedad era considerado pecador. Para el judaísmo, la enfermedad es consecuencia del pecado, y por tanto todo enfermo era pecador y por tanto era evitado, pues el contacto con el enfermo hace impuro a los demás. Pero el caso del leproso era peor aún, pues no solamente se le consideraba pecador, sino que se le separaba de todos por miedo al contagio. Por lepra, los judíos entendían cualquier enfermedad de la piel que resulte repugnante a la vista.
Lo que hacían los judíos era separarlos de la familia y de los amigos, y los hacían vivir fuera de los pueblos, donde no pudiesen contagiar a nadie. Y si por alguna razón extraordinaria tenían que entrar al pueblo, tenían que hacerlo gritando, impuro, impuro, para que la gente, al oír los gritos, se alejase de ellos. En las afueras de los pueblos vivían solos, sin el cariño de los suyos, y en situación de pobreza extrema. Los parientes les dejaban comida lejos y se iban. Y como ven, su situación era terrible. Pues el texto de hoy nos dice que 10 de ellos, en cuanto vieron acercarse a Jesús, salieron a su encuentro. Pero como no podían acercarse a él, dice el texto que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lo que le piden a Jesús es que vea la desgraciada situación en la que se encuentran y se compadezca de ellos, que se conmueva y que brote en él el deseo de ayudarlos, pues ciertamente el estado en el que vivían los hacía dignos de compasión. Jesús, al verlos, y respetando lo que decía la ley, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. La ley de Moisés decía que si un leproso era curado, tenía que presentarse al sacerdote para que dé fe de su curación y se pueda reintegrar a la vida normal. Pero esto se debía hacer después de haber sido curado, no antes. El texto, sin embargo, nos dice que Jesús no los cura inmediatamente, sino que así, leprosos, los envía al sacerdote. Ellos, con esta orden, ven también probada su fe. ¿Qué tanto confían en Jesús? Pues si llegaban leprosos ante el sacerdote, sus problemas iban a ser mayores. Sin embargo, deciden ir, solo confiando en la palabra de Jesús, pues si Él lo dice, así se hará. Y nos dice el texto que mientras iban de camino, quedaron limpios. No nos dice que quedaron curados, sino que quedaron limpios, es decir, libres de sus pecados e impurezas, y en consecuencia curados. Al estar limpios, están sanos y sin pecado. Ahora ya pueden entrar en una recta relación con Dios y ya pueden entrar al templo. Ya no están apestados, ya pueden vivir en el pueblo, ya pueden reunirse con sus familias y seres queridos y ya pueden llevar una vida normal. Pero lo otro que es de notar es que la curación sucede en el camino. Pues ponerse en camino con Jesús y poner en práctica lo que Él enseña, te cura el alma y te hace una nueva criatura. El camino de Jesús es de sanación, de salud, de salvación. Entonces dice el texto: uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Los 10 fueron curados a la vez, pero solo uno de ellos volvió a buscar a Jesús, gritando a voz en cuello su gratitud a Dios. El curado no tiene palabras para agradecerle. Su agradecimiento era desbordante. Y se tira a los pies de Jesús, pues ahora ya curado, se le puede acercar y lo puede tocar. Los otros 9, sin duda llenos de alegría, seguramente fueron a buscar a sus familias y amigos para celebrar con ellos. Pues ¿quién no haría eso? Pero solo uno reconoce que lo que le ha sucedido es obra de Dios. Y en su corazón, Dios está primero, al centro, y es a Él al que se siente obligado de agradecerle en primer lugar. A su familia irá después. Los otros 9, en cambio, parecen no tener a Dios al centro de sus corazones. Ellos tienen a otras personas al medio de ellos, y es a ellas a las que buscan para compartir su alegría. Para hacer más dramática la escena, Lucas nos cuenta que este único que regresa a darle gracias era un samaritano, un enemigo de los judíos, uno al que los judíos despreciaban porque, según ellos, tenía una imagen distorsionada de Dios. En esta situación dice el texto que Jesús tomó la palabra y dijo: ¿pero no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto sino este extranjero para dar gloria a Dios? Jesús subraya que solo el despreciable extranjero ha vuelto a agradecer a Dios. Los otros 9 judíos no se han acordado de él, porque se sienten con derechos y consideran que Dios tiene la obligación de atenderlos.
En cambio, el samaritano sabe que todo en la vida es don y gracia de Dios, que Él es absolutamente dependiente de Él, que no merece nada por derecho propio y que todo lo que tiene y puede se lo debe solo a Dios. Solo quien tiene esta actitud es realmente agradecido. El ser agradecido es una extraordinaria virtud que desgraciadamente en estos tiempos está desapareciendo. Cuando uno se siente que lo puede todo por la independencia que le dan los medios materiales, piensa que no tiene nada que agradecer. Y en estos casos, cuando la enfermedad toca a esta persona y ésta cae en cuenta de que puede morir, pierde los papeles y el mundo se le viene abajo. Y recién se hace consciente de que las seguridades en las que ha puesto su confianza no le aseguran absolutamente nada, y que ha desperdiciado su vida en banalidades en vez de buscar a Dios. El relato termina cuando Jesús le dice al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estás libre, le dice, y ahora vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale lo bueno que ha sido Dios contigo, pues el tener a Dios al centro de tu corazón te ha salvado. A manera de conclusión, los invito a considerar qué tan agradecidos somos y preguntarnos: ¿qué sentimos que le debemos a Dios? ¿Somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada? ¿Está Él al centro de nuestro corazón? Terminemos dándole gracias a Dios por todo lo que somos y tenemos, por la vida, la salud, la familia, por las actividades que realizamos, por los dones que nos ha dado y sobre todo porque siempre ha estado con nosotros y nos ha acompañado a pesar de ser pecadores. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.